Empezamos con Patricio Quintero. Él es el presidente del Comité de Empresa de Petroecuador de la zona norte. ¿Cuál es la reacción que tienen los trabajadores ante este anuncio gubernamental? Patricio Quintero, buenos días, bienvenido. Estamos conscientes, estamos atentos, alertas. Hay una situación que hay que aclarar mucho sobre lo que queremos informarle a la gente. Manejar bien claro lo que son los términos privatización, concesión, delegación, esto dentro del marco del decreto 1094. Esto es con la intencionalidad de que no se politice un tema que es delicado y muy importante para los trabajadores del país, pero sobre todo para la comunidad, en este caso la ciudad de Esmeraldas, por lo que significa la refinería como tal y la presencia de la EP Petroecuador aquí mismo. A ver, ¿cómo interpretan ustedes el tema de privatización acá? A ver, primero definir, antes de hablar de privatización, concesión, el tema del decreto habla de delegación, pero hay que estar claro sobre unas interrogantes base. ¿Se necesita la inversión en la refinería? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Qué sucede si no se invierte? También entender qué es la delegación de la administración, por qué debe ser inversión privada y no pública, o por qué pública y no privada, qué es el tren de alta conversión y qué es la norma IMO 2020. Este es el decreto, Eduardo, el decreto 1094, sobre la base de eso, y es donde hay que hablar lo que se necesita. Refinería Esmeraldas necesita inversión, necesita una gran inversión para complementar todos los procesos que tenemos. Recuerda que Refinería Esmeraldas no tiene productos terminados como tal, y existen procesos que quedaron incompletos, aún así a partir de la rehabilitación y la intención de repotenciación del año 2014. ¿Por qué? ¿Por qué necesita esta inversión? Porque necesita ser rentable al 100% y mucho más eficiente en sus procesos. ¿Qué sucede si no se invierte? Si no se invierte, muy pronto la refinería parará, ¿sí? Por un tema netamente de dónde colocar sus productos. Recordarán ustedes que aproximadamente el 50% de los productos de la refinería de Esmeralda son residuos que tienen un alto contenido de azufre y nosotros lo vendemos al mercado internacional que está normado por ciertas normas ambientales, perdón la redundancia, que limitan o castigan el valor de nuestros productos. Estoy hablando del fuel oil. Y ahí es donde entra la norma IMO 2020 de aplicación del 1 de enero del presente año, donde estipula y es mucho más severa con los contenidos de azufre de nuestro fuel oil. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo últimamente, mi estimado Eduardo y ciudadano? Nuestro producto, nuestro residuo, hemos estado importando un derivado para mezclarlo y mejorarle las condiciones para poderlo vender. O sea, importamos un producto, lo mezclamos con el que tenemos para darle ese valor que sea factible para podernos, entre comillas, deshacer del mismo, generar algo, pero sobre todo tener capacidad para continuar produciendo. Entonces es importante porque el tema no es tan simple si se delega o no se delega, o porque si se invierte, porque como ves es necesario que se invierta. Además de pero ¿cuál es, unas precisiones allí, ¿cuál es la diferencia entre privatización y delegación entonces? A ver, la delegación como tal, mi Eduardo, es el traslado de la administración sin entregar la responsabilidad. Ya Petroecuador en su momento, recordarán ustedes, en el año 2007-2008, en el gobierno del economista Rafael Correa, bajo el decreto 766 de noviembre del 2007, delega la administración, no de refinería, sino de Petroecuador a los marinos, ¿sí? Acá lo que se pretende es entregar la delegación, según, hay que sacar una diferencia, ¿no? Leyendo lo que dice el decreto, pretenden entregarle la delegación a la administración privada de manera conjunta con EP Petroecuador, pero sin quitar la responsabilidad del Estado a través de la empresa pública sobre la administración y responsabilidad. La privatización es la venta de los bienes públicos para ser controlada por la empresa privada. Es eso lo que tenemos que estar atentos. Tenemos que entender que el presente decreto como una... Pero el decreto habla de privatización. No. Si usted lo lee bien, habla de la delegación de la administración conjunta de la refinería Esmeraldas con la EP Petroecuador. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que vemos aquí, Eduardo? Yo lo veo como trabajador y como dirigente como una oportunidad de que la gente entienda cuál es la situación real de la refinería
el alcance que tenemos como esta oportunidad para poder invertir, que lo mejor sería que sea el Estado el que invierta en sus bienes para hacerlo mucho más productivo y rentable. Usted hablaba de un tema de la inversión inicial, de la anterior rehabilitación, repotenciación, de más de 2.000 millones, no sé si serán más, serán menos. Eso tendrá que determinarlo los entes encargados, la Contraloría, la parte judicial. Lo importante y lo que sabemos es que los procesos de rehabilitación y repotenciación quedaron inconclusos. Y en la actualidad se necesita potencializar para mejorar el tema de lo que es calidad de combustible, las emisiones como tal. Sí, que recordarán ustedes, hace poco hubo un plantón en la ciudad de Esmeralda pidiendo el cierre de la refinería, lo cual en su momento yo dije que no era lo conveniente, porque si usted recordará, mi estimado Eduardo, solo Petroecuador, Refinería Esmeraldas, por conceptos de salarios, aporta un promedio mensual de $2,5 millones de manera directa a sus trabajadores. No digamos aquellos valores superiores por contratos o indirectos. Entonces, usted en representación de los trabajadores creo que forma parte del alto nivel de análisis de esta planta. ¿Ha llegado a su conocimiento la cantidad que se necesita para tener una planta óptima, rentable, productiva, que esté en los primeros niveles de lo que acontece con las refinerías de la región y del mundo? A ver, estimado, efectivamente, bajo eso, en el 2014 se hizo un estudio por una licenciante. Ella determinó que solo para el mejoramiento de combustibles se necesitarían aproximadamente 750 millones de dólares más o menos, pero para la rehabilitación, la construcción de un tren de alta conversión y las plantas auxiliares, las plantas de azufre, la hidrosulfuradora, la hidrotratamiento, las plantas de alquilación, se necesitarían aproximadamente otros 1.500 millones. Entonces, dentro de eso estamos hablando que la inversión debería de ser de 2.300 a 2.500 millones de dólares. Eso lo manifestó en una conferencia internacional el mismo gerente general, bajo la norma del mismo estudio, ¿no? Entonces, como ven, es una cantidad importante que en este momento, cuando el Estado, como el gobierno dice que la prioridad es el tema de salud, y un desembolso de 2.300 millones a estas alturas, tendría que ser no del gobierno, sino que ellos buscan alternativas que les permitan. Lo que tenemos que estar claro, estimado Eduardo, es que se necesita la inversión, sí, y que en este momento, bajo el pretexto de la pandemia, el gobierno dice no tengo el recurso. Entonces aquí lo que hay que buscar, como lo dice el mismo decreto, son los mecanismos contractuales que la modalidad de delegación nos permita hacerla efectiva sin entregar el bien, sin perder el bien en la pertenencia del Estado, ¿no? Dentro de esos mecanismos contractuales tienes que diferenciar que pueden haber las alianzas estratégicas, las asociaciones, las concesiones u otras. El mismo documento lo determina, Eduardo. Sí, el gobierno de Rafael Correa invirtió 2.200 millones, como usted dice, más, menos, y bueno, vaya usted a saber qué mismo es lo que pasó, porque ahora todo mundo es santo, nadie robó nada, nadie sabe nada, la plata se fue yo no sé para dónde, porque cuando lo entrevistan a Rafael Correa, él dice que su gobierno ha sido el más santo de los santos, y así sucesivamente. Ahora se necesitan 2.500 millones más, es decir, 4.700 millones, una inversión en una planta que realmente hoy no da esperanzas de vida, Patricio Quintero. A ver, primero especifiquemos, esta planta, la nación siempre va a ser rentable, lo que hay que hacer es eficiente en la administración. El tema es que toda planta o todo proceso cumple una etapa o un periodo en función de lo que tú quieres como Estado. La idea de invertir en megaproyectos o ser lo más eficiente determina eso, mi estimado Eduardo. O sea, nosotros en este momento, con la refinería como estamos, nosotros a pesar de que producimos el 62% de los combustibles que se consumen a nivel local, aún somos dependientes de la importación de combustibles, ¿sí? Y de naftas bases para mezcla y preparación. Entonces, bajo ese criterio, al ampliar la capacidad productiva, la eficiencia de la refinería Esmeralda, hará que seamos menos dependientes desde las importaciones
y seamos nosotros dueños de las decisiones y al final dentro de lo que es la matriz energética como tal, nosotros no dependamos de terceros. Eso es importante, el tema de soberanía energética, porque nos permite como Estado, como país, poder crecer al ritmo que determinemos dentro de la proyección que tengamos dentro de cada gobierno. La gente debe entender que este tipo de procesos, de proyectos, requieren ingentes cantidades de dinero. Lo que hay que estar atento es cómo se invierte, dónde se invierte y que no haya desvíos. Ese es el tema. O sea, el decreto y mi pronunciamiento no es a favor o en contra de un gobierno, entiéndase bien, y así lo hice a través de un comunicado que emití a los trabajadores de la EP Petroecuador, ¿sí? Esto no es a favor o en contra de un gobierno, esto no se trata de a favor o en contra de la privatización, siempre vamos a estar en contra de la privatización nosotros. Lo que yo veo es una oportunidad de que la gente entienda que se necesita una inversión. Y ojo, y en este momento todos aquellos que están aspirando a ser asambleístas, presidentes, dirigentes barriales, y están cogiendo el tema de privatización, todavía no se habla de privatización. Lo que hay que estar atento, Eduardo, no es del decreto como tal, porque lo veo como una oportunidad, sino de los términos de la negociación de la delegación. Ahí es importante, porque esos términos determinarán cómo y de qué manera se pretende aceptar la inversión privada y bajo qué condiciones la tendremos. Porque es importante decir que la delegación como delegación tiene ciertas características. Sí, recuerde que la delegación, vuelvo y repito, no estamos hablando de privatización, es el traslado de la administración de la competencia como tal, en este caso la refinación de hidrocarburos, pero más no la responsabilidad porque sigue siendo estatal, la refinería sigue siendo del Estado, Petroecuador sigue siendo el encargado del proceso de refinación, ¿sí? Pero las características que tiene la delegación, según el marco jurídico establecido, tiene que ser temporal, motivada, jerárquica, basada en ley, de un acto jurídico transitorio, pero sobre todo reversible. Esa reversibilidad también da la pauta que más adelante el gobierno que esté, ¿sí?, pueda revertir tal delegación en función de las conveniencias del país. Lo que le decía es que debe entenderse que hoy, si queremos evitar las emisiones que hemos tenido o hemos percibido producto de los disturbios de la misma refinería, debemos de invertir. Si queremos mayor cantidad de circulante producto de los trabajos directos o indirectos, de la construcción de un tren de alta conversión y las plantas alternativas, se debe invertir. Que si debemos ser independientes de terceros y de las importaciones, debemos invertir. Si queremos un ahorro significativo en los gastos que hacemos nosotros en el importar un derivado para mezclarlo en el fuel oil y poderlo vender, debemos invertir. O sea, el tema es invertir, la decisión es del Estado. Lo esencial, lo importante es que debería ser el mismo Estado el que invierta, ¿sí? Pero bajo esa característica se manejan otras alternativas. Por eso es importante estar atento, más que al decreto, a los términos de la delegación que se pretenda dar. Es allí donde se podría dar, ¿sí?, una concesión o una negociación no conveniente para el Estado, para los trabajadores, ¿sí?, para la ciudadanía y para el país. Muchas gracias, Patricio Quintero. Su posición, la posición de los trabajadores, él es el presidente del comité de empresa de la empresa pública Petroecuador de la zona norte. Lo dejo en la parte final con un mensaje, el tiempo ya se nos terminó, un mensaje que viene de nuestros televidentes, lo más importante para este medio y para este comunicador. En mi opinión, dice un televidente, en mi opinión, la refinería ya debe ser privatizada. Y dejen de salir nuevos ricos. Ya han robado demasiado y más gente sigue contaminándose. Y la mayoría de los empleados siempre han venido, debe ser, siempre de afuera. Les duele que se les acabe la teta. Lo dejo en la parte final, Patricio Quintero. Es importante lo que acabas de decir, como el desconocimiento y la animadversión que hay hacia los sectores. La gente debe entender, yo no estoy defendiendo el puesto de Patricio Quintero u otro, yo estoy defendiendo a la familia esmeraldeña, a la familia de todas las personas que están trabajando aquí o que pueden o quieren trabajar. Eso es un tema integral.
Recuerden ustedes, en su momento, esto de aquí es muy diferente a lo que en su momento planteó cierre total de la refinería Esmeraldas, ¿sí? Y algunas autoridades o algunos dirigentes le siguieron no sé, por un caso hipotético, le decía, estimado Eduardo, que la gente entienda qué otra empresa, qué otra institución genera tantos recursos o emite tantos circulantes que sostenga o dinamice la economía del cantón, ciudad y provincia en este momento, y mucho más en una circunstancia después de la pandemia que necesitamos reactivarla. Hay que estar muy atento, hay que ser inteligente, no pensar con el corazón y con el hígado, sino ser muy inteligente. Por eso es que se debe hacer la diferencia, y por eso le decían antes, aquellos que están pretendiendo utilizar esto como una bandera de lucha política, me parece correcto, pero a otro nivel. El debate debe ser las conveniencias de tenerla y de cuánto debe ser. O sea, por eso le decía, el problema no es el decreto, yo lo veo como una oportunidad. El problema es que tenemos que estar atentos son los términos en que se quiere dar la licitación como tal. Allí va a estar el éxito, ahí la responsabilidad de nuestras autoridades, de nuestra prefecta, de nuestra alcaldesa, de nuestros asambleístas, sí, del mismo pueblo, de no permitir, como decía alguien, que se hagan nuevos ricos a costillas de los recursos que deben de ser para mejorar los procesos, evitar la contaminación, como dijo alguien allí, o sea, las descargas en demasía, fuera de rango, que en su momento hubo la denuncia pública como tal. Muchas gracias. Perdón, estimado Eduardo. Bueno, sé un poco defectuoso al final, pero muchas gracias. Comprendimos la posición de los trabajadores del comité de empresa de la empresa Petroecuador de la zona norte.